Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Bueno, dentro de las opciones que vimos al principio, como las opciones más clásicas y estas otras opciones, hicimos un punteo de enolaje que nos parece como una buena alternativa para empezar a incorporar en los sistemas ganaderos. Y otra opción es esta del pastoreo de los cultivos cobertura. Acá nos propusimos esta es una presentación que hicimos junto con Carlos Taño y Eduardo Pérez, donde nos propusimos como objetivo, bueno, ver ese pastoreo de los cultivos cobertura y evaluar la producción animal, las propiedades físicas del suelo y el rendimiento en soja. El contenido de esta presentación va a tener unos breves antecedentes o introducción al tema. Vamos a mostrar lo que fueron el ensayo que se realizó del 2014 al 2017 y unos breves comentarios finales. Simplemente como introducción al tema, bueno, en Uruguay son 16 millones de hectáreas, de las cuales 1.300.000 son destinadas a la agricultura. Y bueno, en el ejercicio pasado, el 2016-2017, se declararon 1.100.000 hectáreas de cultivo de soja. En cuanto a la evolución de la superficie de chacra e intensidad agrícola, vemos como ahora estamos con ese 1.300.000 hectáreas que tuvimos con valores un poco más altos de 1.500.000, pero estos mismos valores de 1.300.000 ya en la década del 50 también estaban. Si bien acá la intensidad agrícola era menor, era de 1, que era básicamente trigo, ahora estamos con una mayor intensidad agrícola y sobre todo el cultivo que predomina es soja. Ese indicador de intensidad agrícola es la suma de los cultivos de invierno más los cultivos de verano sobre la superficie de chacra. Entonces, hubo una intensidad agrícola mayor, en torno a 1,5 cultivos por año, pero ahora lo declarado es en torno a un cultivo, 1,3 cultivos por año. Bueno, también como antecedente o como introducción al tema, tenemos que a partir del año 2013 se hizo obligatorio la presentación de los planes de uso y manejo de suelo, y en donde para la mayoría de los suelos donde se hace agricultura, o es casi inevitable hacer el doble cultivo, o usar pasturas perennes, o usar gramíneas de verano, sea sorgo o maíz, para no sobrepasar ese máximo permitido de erosión de suelo. Y bueno, también como antecedente tenemos, esta es una diapositiva que se la saqué a Silvana Delgado del Ministerio, que fue en la jornada de cultivos de servicio de febrero de este año, realizado acá en Iña La Estanzuela, y se ve lo que fue declarado por la gente como intención de siembra para desde el año 2013 hasta la fecha, que es en torno a 1 millón de hectáreas, 1.100.000 hectáreas de soja, en torno a las 600.000 de cultivos de invierno, sean trigo, cebada, colza, y cultivos cobertura. Sé claramente como a partir de la implementación de esos planes de uso y manejo de suelo, a partir del año 2013, el área destinada a cobertura se tenía como declarada unas 40.000 hectáreas y se pasó a prácticamente unas 400.000 hectáreas. Lo cual sin duda es una oportunidad muy grande para la ganadería poder aprovechar esta opción forrajera que hasta hoy no estaba muy disponible por parte de la agricultura. Son 400.000 hectáreas de cultivo de cobertura que podemos empezar a tener la oportunidad de utilizarlos para la ganadería. Y bueno, como último antecedente tenemos que sobre verdeos de invierno, sean avena, sean raigras, valores de asignación de forraje entre el 5 y 6% del peso vivo, donde se obtienen las máximas ganancias de peso individuales, y valores de asignación de forraje entre 2 y 3% del peso vivo es donde se tienen las máximas producciones de carne por hectárea. Y hay mucha información tanto nacional de INEA como de Facultad de Agronomía que respalda esta información. Pero bueno, estos niveles de asignación de forraje, obviamente que dependiendo de la producción forrajera,
equivalen a carga entre una y 2 unidades ganaderas por hectárea para cuando las asignaciones de forraje son entre 5 y 6%, o entre 3 y 4 unidades ganaderas por hectárea cuando la asignación de forraje es entre 2 y 3% del peso vivo. Así que bueno, dados estos antecedentes, ya sea de la oportunidad de las coberturas, de la carga animal y de que se va a empezar a incrementar esos cultivos cobertura, fue que nos planteamos un ensayo con el objetivo de evaluar el efecto del cultivo cobertura, que en este caso lo que hicimos fue una avena, sin y con pastoreo, pero esos pastoreos a 2 cargas que fueran contrastantes, con 3 o con 6 terneros por hectárea, y ver sus efectos sobre la producción animal, las propiedades físicas del suelo y la soja posterior. El esquema general de manejo fue, en el año 2014-2015 se hizo una soja de ciclo corto, 5.2, con 153 días de madurez. Fue la misma soja que se usó para los 3 años, 5.2, bastante corta. Para el año 1 se utilizó una avena 1095A, la cual fue pastoreada desde julio a septiembre, dejándole entre 40 y 45 días de barbecho, previo a la siembra de la soja. Y para el año 2 se cambió la avena, fue una avena 115, y se fue pastoreada también desde julio a septiembre, pero también se respetó esos días de barbecho previo a la siembra de la soja, de la tercera soja, perdón. Así que bueno, fueron un cultivo previo y 2 años de evaluación de esos tratamientos. El experimento se realizó acá en Niña La Estanzuela, en un suelo brunozoel eútrico típico. A modo de descripción de la chacra, las chacras tenían en torno a 6,1 de pH, 2,1% de carbono orgánico, 13 de fósforo bray y 0,6 de potasio. El diseño del experimento fue completamente al azar, con 3 tratamientos y 3 repeticiones por tratamiento, es decir, había 9 parcelas en total. Y bueno, los tratamientos evaluados fue un cultivo cobertura, el cual no se pastoreó, y un cultivo cobertura pastoreado a 3 terneros por hectárea y pastoreado a 6 terneros por hectárea. En cuanto a los tratamientos, bueno, el área de cada parcela fue de 10.000 metros cuadrados, es decir, 1 hectárea. Los terneros que utilizamos fueron terneros Hereford de 186 kilos para el año 1 y 220 kilos para el año 2, es decir, eran terneros pesados. Se realizó un pastoreo continuo de la parcela, es decir, metíamos los 3 o los 6 animales en toda la parcela, no había cambios de franja, fue un pastoreo continuo. Lo que sí, lo retirábamos de la parcela cuando la humedad del suelo igualaba o superaba el límite plástico. ¿Qué es esto del límite plástico? Es una forma de decir hay piso o no hay piso. Cada suelo tiene su límite plástico según su composición de limo, arcilla y arena. Y bueno, este límite plástico es cuando el suelo pasa de friable o semiduro a plástico, que es decir que ya ejerce menos resistencia al pisoteo. Por ejemplo, ya cuando la huella del tractor marca o que el taco de la bota marca el piso, que es cuando decimos normalmente, bueno, no hay piso en la chacra, sería este límite plástico. Ya cuando tenemos más humedad, tenemos una humedad, mejor dicho, que pasa al límite plástico, y por lo tanto ya estamos en un suelo plástico que ejerce menos resistencia a la deformación. Entonces lo que hacíamos es, bueno, pastoreamos continuo, pero lo sacamos cada vez que no tenemos piso en la chacra. Como forma de asegurarle al agricultor, voy a tratar de no compactarte tu chacra. ¿Se entendió esto? Sí. Es una forma de definir el hay piso o no hay piso, pero con alguna medida de laboratorio que sea exacta. Bueno, en este tiempo que los animales estaban fuera del pastoreo, se les daba heno de moa a razón de 5 kilos por animal y por día. Y el heno de moa, esta fue la característica del heno de moa de esos 2 años que se dio: 85% de materia seca, 8% de proteína y 2 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca. Y bueno, si lo comparamos con lo que puede ser un rastrojo de avena o un heno de alfalfa, vemos cómo se parece más en proteína a un rastrojo de avena que a un heno de alfalfa, y en energía también. La energía es más parecida a un rastrojo de avena que a un heno de alfalfa. Esto es solamente como para situarnos
el tipo de fardo que estábamos dando. En cuanto al manejo de la avena, bueno, fue una siembra en línea, con una sembradora chorrillo. Se sembraron 110 kilos por hectárea. La fertilización a la siembra fue con 100 kilos de fosfato de amonio. Se hicieron 2 aplicaciones de herbicida, una a la siembra, con glifosato a la siembra, y después una post-emergencia. Y se hizo una refertilización antes de iniciar los pastoreos con 100 kilos de urea. O sea, fue una avena sembrada como avena. Cuesta 250 o 170 dólares. Después Enrique en la tarde le va a poner los números a esto, pero fue una avena sembrada para pastorear. En cuanto a las determinaciones que se hicieron, bueno, se hicieron a varios niveles, tanto en los animales como en el suelo, las pasturas y los cultivos. En animales se determinó el peso cada 2 semanas, se determinó la ganancia, se determinó también el peso vacío a inicio y a fin del pastoreo, se determinó la presión de pisoteo, tanto a inicio como a fin. Esto es, le medíamos el área de la pezuña, tanto de la mano como de la pata, y según los kilos del animal y los centímetros cuadrados de la pata y mano del animal, sacábamos la presión de pisoteo. Medíamos el consumo de heno también todos los días, cuando estaban afuera de las parcelas, entre la oferta menos el rechazo. Durante la avena se determinó la altura de la avena cada 3 semanas, con una regla, se medía la disponibilidad del forraje, es decir, los kilos de materia seca por hectárea, también cada 3 semanas. Acá están las jaulas donde medíamos las tasas de crecimientos, se medía el valor nutritivo de la avena, de proteína, fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, extracto etéreo, y se medía también, en la avena se midió la cobertura de suelo al momento de siembra de la soja y al momento de implantación de la soja, es decir, cuánto cubría el suelo esa biomasa que quedó al finalizar el pastoreo, tanto al momento de sembrar la soja como al momento de un mes posterior, al momento de implantación de la soja. En el suelo, bueno, como dije anteriormente, se determinó el límite plástico, se midió la humedad gravimétrica todas las semanas y durante la aplicación de los tratamientos de pastoreo cada vez que llovía. Se hizo un análisis químico de los suelos antes de las siembras, tanto de la avena como de la soja, para los 2 años, sobre todo para los criterios de fertilización y refertilización. Se midió la resistencia a la penetración, a inicio y a fin de pastoreo, y a la siembra y a la cosecha de la soja. Eso se mide con este aparatito que tiene una varilla larga donde uno lo va enterrando y va viendo la resistencia que genera el suelo a ser penetrado. Se midió también la densidad aparente del suelo, tanto a inicio y fin del pastoreo como a siembra y cosecha de la soja. Esto es una foto de una muestra de densidad aparente. Estos cilindros tienen 5 centímetros de altura, donde uno saca una muestra de suelo a diferentes profundidades de suelo imperturbado, y bueno, y ahí ve, lo seca en la estufa, y según los gramos por el volumen conocido que tiene este cilindro, uno sabe los gramos por centímetro cúbico, y bueno, y a mayor densidad quiere decir que está más compactado, más duro ese suelo. Se midió también la rugosidad en superficie al momento de siembra de la soja. Esa rugosidad, sobre todo pensando que a lo mejor el pastoreo podía generar mayor rugosidad y por lo tanto complicar un poco la siembra de la soja posterior. Se midió la infiltración del agua también durante la soja. Y bueno, y en la soja se midió la implantación, es el número de plantas por metro o por hectárea, la altura y la fenología, porque también capaz que un exceso de rastrojo retardaría un poco el desarrollo fenológico de la soja. Se determinó la cantidad de malezas, tanto en implantación como en cosecha de la soja, tanto los kilos de materia seca de maleza por hectárea como el tipo de malezas. El rendimiento de la soja, los componentes de rendimiento, es decir, peso mil granos por planta, plantas por metro, y bueno, y otras más. Lo que quiero decir con esto es que se midieron en varios lugares diferentes cosas, como para tratar de ver tener una visión más general de qué es lo que podrían estar haciendo esos tratamientos. Yendo a los resultados, bueno, vemos como mirando un poco lo que fue el tiempo de ocupación en el año 2015, se sembró el 24 de abril y el inicio del pastoreo fue el 14 el 24 de abril debo haber cosechado la soja, y el inicio del pastoreo fue el 14 de julio, unos 70-75 días posteriores a la siembra, y el fin del pastoreo fue el 14 de septiembre. Ahí vemos, bueno, el momento de siembra, inicio del pastoreo, prácticamente no hubieron lluvias. Lo que está en el gráfico, en el eje de la sí, son las precipitaciones acumuladas en milímetros.
Y sí, durante el pastoreo vemos las flechitas verdes son cuando entran los animales a pastorear y las flechitas rojas son cuando salen. Ahí vemos que hubieron 2 momentos donde hubo que sacar los animales del pastoreo. Y bueno, y para el año 2016 se sembró un poquito más tarde, el 4 de mayo. El inicio del pastoreo fue el 20 de julio y el fin del pastoreo fue el 22 de septiembre. Lo mismo, de siembra a inicio de pastoreo, casi hubo un poco más de precipitación, tenía un poco más de agua acumulada el perfil del suelo. Y en este caso hubo que sacarlo en 3 momentos durante el periodo de pastoreo. Sigamos, ponemos el foco sobre todo el periodo de pastoreo, que fue desde mitad de julio a mitad de septiembre. Bueno, vemos que de 63 días posibles que había para pastorear, hubo 46 días de pastoreo efectivo y 17 días estuvieron fuera de la parcela. Y para el año 2, de 63 días posibles también, hubieron 40 días de pastoreo efectivo y 23 días que los animales estuvieron fuera de la parcela. Es decir, si hacemos las relaciones de los 2 años, el promedio nos da que un 69, un 70% del tiempo los animales pudieron estar realizando el pastoreo efectivo de esas coberturas. En cuanto a la disponibilidad de forraje, bueno, vemos lo que fue para el año 1, la evolución del disponible, y cómo en el tratamiento que no fue pastoreado, la disponibilidad final fue de 7.300 kilos de materia seca por hectárea. Sin embargo, para los pastoreados con 3 y con 6 terneros por hectárea, la disponibilidad fue menor. Acá vemos, por ejemplo, el de 6 terneros por hectárea finalizó con unos 1.500 kilos de materia seca por hectárea. Al momento de iniciar el barbecho, es decir, ahí se retiraron los animales y se hizo la aplicación de herbicida para iniciar el barbecho químico. Y bueno, y para el año 2, la disponibilidad para el tratamiento sin pastoreo fue de unos 6.800 kilos de materia seca, es decir, un poco inferior a los 7.300 del año 1, pero también en torno a el promedio de los 2 años fueron 7.000 kilos de materia seca de la avena sin pastorear a mediados de septiembre. Y bueno, los tratamientos con 3 y 6 terneros por hectárea, como terminaron con un menor nivel de disponibilidad. En cuanto a la carga, es decir, a las unidades ganaderas por hectárea, para el año 1, la carga fue de 1,6 unidades ganaderas por hectárea, para el año 2 de 1,8. Esta diferencia es por el mayor peso inicial, unos pesaban 180 kilos y el otro pesaban 220, pero en los 2 casos había 3 terneros por hectárea. Y en la carga en cuanto a los 6 terneros por hectárea, la carga fue de 3,3 y 3,6 unidades ganaderas por hectárea para el año 1 y 2 respectivamente. Acá vemos los animales en el lotecito comiendo el heno de moa. En cuanto al consumo de heno de moa, para el año 1 no hubo diferencia entre tratamientos, comieron 4 kilos de materia seca de heno de moa, sin diferencia entre tratamientos, ya sea con 3 o 6 terneros por hectárea. Y para el año 2 el consumo de heno fue menor, fue 1 kilo menos, fue en torno a 3 kilos de materia seca por animal y por día, pero tampoco fue diferente entre tratamientos. Yendo a lo que fue la ganancia de peso de estos animales, vemos que para el año 1, tanto para 3 como para 6 terneros, no hubo diferencia significativa en la ganancia de peso de los animales ganaron en torno a los 900 gramos por día. Si miramos el gráfico de la primera presentación, veíamos que los animales con el entorno del 5% de asignación de forraje lograban una ganancia acá entre 800 y 900 gramos por día. Cuando nosotros calculamos a qué asignación de forraje estuvieron estos animales al haber finalizado el pastoreo, es decir, vimos los días que pastorearon, la disponibilidad que hubo y calculamos la asignación de forraje en la que lo manejamos, los de 3 terneros por hectárea los manejamos a una asignación de 10% de asignación de forraje y los animales de 6 terneros por hectárea los manejamos a una asignación de 5% de asignación de forraje. Acá ven la foto de la disponibilidad que había con los terneros adentro. Y para el año 2, y bueno, y también remarcar que para el de 6 terneros por hectárea, la disponibilidad final fue de unos 1.500 kilos de materia seca. Generalmente se habla de que cuando la pastura tiene por debajo de 1.500 kilos de materia seca empieza a limitar el consumo y por lo tanto la ganancia de peso en este caso no se observaron diferencias porque la disponibilidad fue siempre buena, fue siempre alta, la disponibilidad de forraje, entonces nunca se limitó el consumo y permitió que los animales tuvieran buenas ganancias de peso durante el pastoreo.
Y para el año 2, bueno, tampoco observamos diferencia entre tratamientos en la ganancia de peso, también la asignación de forraje fue de 10 y de 5%, al hacer las cuentas para atrás, y sí fueron menos, o parecen menores la ganancia del año 2 respecto al año 1, pero acá en el año 2 recuerden que estuvieron más días afuera, 17 días contra 23 días afuera, y a su vez comieron menos heno de moa. En uno comieron 4 kilos por día y en el otro comieron 3. Entonces, posiblemente eso explique la menor ganancia del año, en promedio del año 2 respecto al año 1. Pero en cualquiera de los dos casos, las ganancias rondaron entre los 750 y 900 gramos por animal y por día, que son los valores que uno reporta, que uno encuentra en la revisión esa de que a valores de 5% de asignación de forraje, esas son las ganancias que se podrían obtener. En cuanto a la producción de carne, los 3 terneros por hectárea tuvieron una producción de carne entre 150 y 190 kilos de carne por hectárea, y los de 6 terneros por hectárea fue prácticamente el doble, 280 kilos contra 350 kilos de carne por hectárea. Esto obviamente al no dar diferencia en la ganancia de peso individual y uno tiene doble carga que la otra, la producción de carne es prácticamente el doble una que la otra. En cuanto a la cobertura de suelo al momento de siembra de la soja, esta es la foto del primer año, donde recuerdan la avena sin pastoreo, que terminó con 7.300 kilos disponible, contra la avena pastoreada a 6 terneros por hectárea, que terminó con 1.500 kilos de disponibilidad. Acá se levantaron los eléctricos y se inició el barbecho, pero vemos la cobertura que había de suelo al momento de siembra de la soja, es decir, 45 días posteriores a esto. Fue de un 90% de cobertura para el tratamiento que estaba sin pastoreo, contra un 50% de cobertura de suelo con el tratamiento que estaba a 6 terneros por hectárea. Y para el año 2, las diferencias fueron un poco menores, pero también para el tratamiento sin pastoreo la cobertura fue en torno al 80% y el pastoreado a 6 terneros por hectárea la cobertura fue en torno al 50%. En cuanto a las malezas, para el año 1, al momento de implantación de la soja, es decir, se aplicó el primer año del tratamiento sin pastoreo con 3 y con 6 terneros por hectárea, se inició el barbecho, se sembró la soja y al mes de sembrada la soja se midió la implantación cómo se estaba de malezas. Y bueno, se ve como ya el tratamiento con 6 terneros por hectárea tenía una mayor cantidad de maleza, tenía un mayor grado de malezamiento que los tratamientos con 3 y con 6 terneros, que el tratamiento con 6 sin pastoreo, perdón. 250 contra 100 kilos de malezas, posiblemente asociado a esa menor cobertura. Y bueno, y al momento de cosecha de la segunda soja, es decir, ya cuando finalizó prácticamente el ensayo, esas diferencias se siguieron manteniendo. O sea, el sin pastoreo seguía con esas 100 kilos de maleza por hectárea, y el de 6 terneros por hectárea ya tenía en torno a 400 kilos de materia seca de malezas por hectárea. Yendo a lo que fue la densidad del suelo, al finalizar el pastoreo, acá lo que vemos es en el primer estrato de suelo de 0 a 5 centímetros, lo que fue para el año 1 y para el año 2, donde no hubieron diferencias en la compactación del suelo, es decir, en esa densidad aparente, no hubo diferencia entre tratamientos, y tampoco lo hubo para el segundo estrato de 5 a 10 centímetros. La densidad del suelo siguió sin ser diferente, es decir, el pastoreo no afectó en ninguno de los 2 años y en ninguno de los 2 estratos la compactación del suelo medida como densidad aparente. Acá ven muestras sacando fotos de la densidad de suelo al momento del inicio del pastoreo de los animales. Y bueno, finalmente los resultados en el rendimiento de la soja. No afectamos el suelo, por lo cuanto podríamos esperar de que no íbamos a afectar la soja, pero bueno, se midió, no hubo diferencia para ninguno de los 2 años por efecto del pastoreo de esas coberturas. En el año 1 el promedio del rendimiento de soja fue de unos 3.800 kilos y para el año 2 fue de unos 4.600 kilos de soja por hectárea, sin diferencia en ninguno de los 2 años con ninguno de los 3 tratamientos. Así que como mensajes finales, podemos decir que no se observaron diferencias en la ganancia de peso de los animales entre los tratamientos, posiblemente debido a esa buena disponibilidad de forraje que estaban los animales, por eso no se vio esa diferencia en ganancia de peso.
que el pastoreo de los cultivos cobertura, retirándolo de las parcelas cuando se alcanzó el límite plástico del suelo, permitió lograr adecuadas producciones de carne por hectárea, sin producir compactación en el mismo y por lo tanto no afectar el rendimiento de la soja posterior. Vemos que parece necesario evaluar la carga animal óptima o más que la carga animal óptima, la biomasa o el disponible mínimo que tiene que haber de esa avena para no afectar negativamente ni el nivel de cobertura del suelo, ya que nos puede afectar el tema de erosión, y también del malezamiento, que generan más espacios vacíos para que se desarrollen más las malezas. Por lo tanto, creemos que está bueno empezar a ver, bueno, cuál es esa biomasa mínima o ese forraje mínimo que tiene que haber para no afectar ni el nivel de cobertura del suelo ni del malezamiento. Y por último, bueno, vemos que persiste la necesidad de seguir generando más información acerca del efecto acumulado de esta práctica en el largo plazo. Sí podemos tomar como antecedente de que hay trabajo, por ejemplo, en el sur de Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que tiene 15 años ya de evaluación, donde han evaluado el efecto de soja-cobertura, y bueno, y ellos pastoreando esas coberturas a diferentes alturas, y sin pastoreo, tampoco encontraron diferencias en esos 15 años de evaluación en el rendimiento de la soja. Y bueno, también al este argentino, trabajos de INTA, donde trabajo similar con otro tipo de suelos, pero con 5 años de evaluación, donde han hecho pastoreo de las coberturas y soja-cobertura y pastoreándola o no, tampoco han reportado diferencias en el rendimiento de la soja con esos 5 años de evaluación y pastoreando o no la cobertura. Así que bueno, al final quiero agradecer a todos los tesistas, ya sea de la Escuela Agraria de la Carolina o los tesistas de agronomía de la UDE y Facultad de Agronomía que estuvieron trabajando en diferentes etapas de este ensayo, a todo el personal de campo de la unidad de ganadería, que sin duda sin ellos es imposible realizar estos ensayos, y a toda el área, las diferentes áreas, ya sea de suelo, de malezas, de cultivos, de pastura, que han permitido hacer una mejor discusión de este trabajo y poder verlo de diferentes lugares para tener una visión más integral o más parecida a un sistema, mirándolo de distintos puntos de vista y viendo su efecto más integrado. Así que bueno, muchas gracias.